del municipio de Los Cabos, representante del sector social, representante empresarial y de manera injustificable no acudieron al representante del municipio de La Paz, del gobierno del estado, tampoco la UAPS ni el CIRNOR. ¿Cuál es la razón de su inasistencia? ¿No es importante lo que sucede en la sierra? ¿No tienen interés en coordinar para un análisis, recabar información y darla a conocer? Resulta, como ya se dijo, injustificable, dado que la población seguimos sin respuestas, sin certezas al respecto de lo sucedido en la sierra y de lo que se pretende en la zona. Habiéndonos referido al contexto de la forma en que la ciudadanía fuimos conociendo los hechos, queremos resaltar la importancia de la denuncia anónima, la difusión de la misma y la cobertura puntual que han realizado los medios locales y personas en las redes sociales. Exhortamos a que las personas sigan denunciando y que la prensa siga difundiendo las noticias, pero por otro lado, resaltamos la falta de información y transparencia por parte de las autoridades. Ahora bien, la zona a que nos referimos es propiedad privada, y en el presente caso es un trato entre particulares. Eso no está a discusión. Lo que está a discusión es la opacidad de las autoridades al respecto, la razón de que se conceda anuencia para un vuelo y nos enteramos que por semanas, cada día se realizaban varios vuelos de helicóptero, que a partir de que se dio a conocer este hecho y la ciudadanía lo cuestiona, se informa que ya no se harán más vuelos en helicóptero. Pero ahora nos enteramos que hay vuelos cotidianos de avioneta volando a baja altura. La pregunta es, ¿de qué nos enteraremos mañana? Si bien la propiedad es privada, las reglas a las que debe ceñirse son de orden e interés público, y con vuelos de helicópteros y avionetas no se está respetando la zona, al acumularse impactos de sonido y vientos que afectan el ANP, Área Natural Protegida. Conocemos el plan de manejo de Sierra La Laguna. Los instrumentos brindan la protección ambiental suficiente. Sin embargo, tenemos experiencias de cómo una firma anula la protección al autorizar indebidamente proyectos que dañan el medio ambiente. Esta es una de nuestras preocupaciones. Ante el aparente cambio de propietario, nos preguntamos, ¿por qué invertir donde no puede desarrollarse prácticamente nada? ¿Qué garantía tenemos de que no habrá autorización indebida? Esta última es la razón de nuestra preocupación. Un área de Sierra La Laguna que es factor para el equilibrio ecológico y un mejor medio ambiente, que brinda servicios ambientales y es área fundamental para la recarga de nuestros acuíferos. Nos han dicho los rancheros que fueron informados que todo va a cambiar. Y aunque el plan de manejo del ANP es claro, surge la duda, debido a que se trata de una inversión importante y suponemos que pretenderán beneficio económico sustancial, pero este no debe ni puede ser a costa de la ANP. Hoy nos encontramos ante un escenario preocupante. Por esta razón solicitamos una reunión con representantes de Semarnat, CONAMP, Profepa, Gobierno del Estado y Municipio de La Paz para que brinden información veraz y precisa. La Sierra La Laguna tiene la amenaza minera, pues la concesión minera continúa vigente. No fue cancelada a pesar de que el gobierno anterior se comprometió a hacerlo. Ahora, para uno de los estados con mayor estrés hídrico, se suma al parecer una amenaza inmobiliaria en la zona de recarga de acuíferos. La federación, el gobierno del estado y el municipio deben apegarse a la normativa para que nuestra área natural protegida no sea alterada, tal como la señala su plan de manejo. Por ello nos dirigimos a la presidenta doctora Claudia Sheinbaum, a la doctora Alicia Bárcena, titular de la Semarnat,
y las áreas evaluadoras correspondientes, así como a CONAM, a la titular de Profepa, al gobernador del estado, profesor Víctor Castro, a la ingeniero Milena Quiroga, presidenta municipal de La Paz, para declarar lo siguiente: nuestra Constitución, los tratados internacionales de los que México es parte, la jurisprudencia, leyes, reglamentos, planes de manejo y programas con los que contamos son suficientes para la debida protección del territorio y en particular de Sierra La Laguna, de tal manera que no existe la posibilidad de autorizar proyectos que vulneren o alteren el área natural protegida, a menos que dicho proyecto sea autorizado en contravención a la normatividad señalada y violente los derechos humanos a un medio ambiente sano, al agua, la salud y calidad de vida de la población. Terminamos señalando que defendemos la sierra porque defendemos el agua, nuestra vida, calidad de vida, salud, nuestro futuro y el de las futuras generaciones. No a la corrupción, no a la simulación, no a la opacidad. Exigimos transparencia y rendición de cuentas. Baja California Sur libre de minería tóxica, Baja California Sur libre de proyectos inmobiliarios depredadores. Gracias. Compañeros de los medios, si tienen preguntas, este es el momento para hacerlas. Gracias. Ok, el martes 5 de agosto hubo una reunión aquí en Congreso del Estado con varios diputados. Me tocó estar presente, no pude estar toda la reunión por asunto de mi agenda, pero me gustaría que los que estuvieron presentes aquí pudieran comentarnos cuál fue el resultado de esa reunión, que al parecer, lo que escuché ahorita que llegué aquí, fue una simulación nada más de escucharlos, pero no hubo minuta, no hubo acuerdos, un seguimiento a la solicitud por parte de ustedes, ¿no?, como luchadoras sociales en pro de la Sierra de la Laguna. Eso es lo que me gustaría saber, por favor. Mira, aquí está el pariente de la Sierra de la Laguna y el pariente. Con permiso, muy buenos días a todos. Sí, soy Rosario Guadalupe Rosalópez, vengo de San Dionisio, Sierra de la Laguna. Nuestra comunidad está dentro del área natural protegida, que es Sierra de la Laguna, y estamos a 20 kilómetros de caminando lo que es área núcleo, Sierra de la Laguna del Valle, ¿no? Entonces, sí hemos tenido reuniones con los diputados locales aquí en el Congreso, pero la verdad yo no siento que haya una respuesta positiva de ellos hacia nosotros, hacia la población y a todos los que estamos manifestándonos aquí y antes sobre este tema Sierra de la Laguna. No hay una minuta, no hay un plan de trabajo, es como estar alegando políticamente cosas externas a lo que es tema Sierra de la Laguna. En lo particular lo mío, me siento y nos sentimos desprotegidos por parte de los gobiernos municipales, tanto el municipio de Los Cabos, tanto el municipio de La Paz y el gobierno del estado de Baja California Sur. No hay una respuesta, mandan a diputados locales que yo los veo inexpertos en el tema, entonces no hay esa parte, un profesionalismo de ellos hacia nosotros. Nosotros somos rancheros, estamos adentro de la Sierra de la Laguna y no estamos tan estudiados en el tema de la conservación, pero lo vivimos a diario el tema. Yo estoy adentro de la Sierra de la Laguna, hago viajes a la Sierra de la Laguna constantemente y veo la problemática que se sigue a diario. Aquí ustedes están aquí en la ciudad de La Paz y muchas gracias por apoyar Sierra de la Laguna, por apoyar nuestras tierras. Muchas gracias, pero sí ocupamos que nuestros gobiernos locales se fijen más en nuestras tierras, nuestra conservación, nuestras sierras y por los temas de la playa que traen acá en las zonas urbanas. Pero ahora el tema de Sierra de la Laguna es muy importante. ¿Por qué? Porque es, como dicen los compañeros, y yo siempre lo he dicho, lo dicen mis abuelos, mis padres, es el tinaco de agua que abastece el municipio de La Paz, Los Cabos, y al final de cuentas los dañados van a ser los ciudadanos. Entonces, y ahora el municipio de Los Cabos, yo lo veo un tema más problemático en un futuro. ¿Por qué? Porque ahí llega una fuente de ciudadanos que andan flotando, como es el turismo. Entonces, pues yo quiero que nuestras autoridades, como el gobierno del estado, el gobernador, Víctor Castro,
creo que se llama. Entonces, esa persona es que se fije más en los temas de Baja California Sur, no en temas de otros tipos de temas, ¿no? Entonces, sí le hago un llamado yo como Rosario Guadalupe Rosa López y a la presidenta municipal Milena, también porque el predio Sierra de la Laguna está adentro de su municipio y es importante que ella tome cartas y dé una explicación a los ciudadanos, a ustedes, para estos temas tan importantes. Buenos días, Adriana Márquez de Radio Fórmula y Mega Noticias. Ahorita hablaban sobre el tema de la minería. Me gustaría que nos compartieran pues, qué acciones todavía faltan, porque sabemos que hay un tema legal que tiene años en el que se está luchando. Ahorita la empresa Vitalia ya cambió de nuevo de dueño, ¿no? Entonces, pues sigue amenazando en la zona de lo que es San Antonio, el Triunfo y demás. Continúan estos apoyos por parte de la empresa. Entonces, sabemos que hay movimiento por parte de ellos, pero por otro lado, hace unos días hablando con la CONAM, señalaban que no está ganado, ¿no?, este tema y que sigue preocupando, pero que hace falta, ¿no?, porque sabemos que, ya lo mencionaban hace un momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador se había comprometido a frenar todos estos tipos de proyectos, anularlos, pero no ha sido así, ¿no? Las concesiones ahí están y por otro lado, pues no hay respuesta por parte de la presidenta. Entonces, ¿qué es lo que hace falta, no? Si hay temas legales de por medio. Mira, para empezar, las palabras se las lleva el viento, y eso es muy común entre los políticos, que prometen pero no cumplen. Se les hace fácil prometer. AMLO prometió cancelar la concesión minera, no la canceló, y entonces las concesiones mineras están vigentes. La amenaza, por lo tanto, sigue vigente. Le hicieron creer a la gente que porque AMLO había dicho que ya no iba a haber minería, ya estaba resuelto. Falso. No decretó nada, solo fue palabra, y las palabras no sirven. Se necesitan decretos que no lo dicen. ¿Sí? Para empezar. Luego, la actual presidenta, con su Plan México, es prominero, y las declaraciones que ella ha hecho han sido siempre a favor de la minería. O sea, nunca, y luego habla de la minería sustentable, de la minería responsable, cuando no existe. Les hemos exigido en todos los términos a las diferentes mineras que nos demuestren un lugar donde haya una minería sustentable, y es fecha y hora que no nos contestan porque no la hay. Todas las mineras liberan arsénico, liberan metales pesados que están dentro de los minerales y elementos radioactivos. Lo que pasó, por ejemplo, en Río Sonora, la catástrofe de Río Sonora, es muy preocupante. La doctora Reina Castro Longoria, investigadora de la Universidad de Sonora, pero además una luchadora que se ha enfrentado pues a Grupo México y a todas esas mineras, nos dice que es muy triste ir a las poblaciones que reciben agua de Río Sonora, porque hay en un pueblo hay cuadras que tienen hasta 8 enfermos de cáncer por una cuadra. O sea, el índice de personas enfermas de cáncer y otras enfermedades relacionadas con la contaminación minera es altísimo. Y si no nos defendemos, si no detenemos esto, desgraciadamente esto va a pasar aquí también. Las mineras definitivamente son empresas multimillonarias, y diría billonarias, ¿sí? La mayoría de las mineras, sus dueños son sionistas, judíos sionistas. Y entonces llama la atención que una presidenta de familia de ese origen, pues sea tan prominera, ¿no? Porque sus declaraciones siempre son a favor de la minería. Y el Plan México resultó a favor de la minería. Entonces nos extraña lo que está pasando acá. O sea, hay que ser muy ingenuo para creer que alguien va a invertir 300 millones de pesos en comprar unos terrenos solo para hacerle una cabañita a su papá, ¿no? Digo, de plano, el que se la crea, que me permita, que me disculpe, pero es muy bruto, ¿no? Esto lleva algo mucho más de trasfondo, pues, y nos preocupa ese asunto de que las concesiones mineras están vigentes, ¿sí?
que el permiso de la Semarnat, la autorización de Semarnat a la mina Los Cardones sigue vigente. Simplemente la hemos detenido con amparos, con procedimientos legales, pero no se ha cancelado ese permiso. Y ahora nos enteramos que los terrenos que supuestamente CONAM ya los había recuperado para la federación, como propiedad del Estado, resulta que ya otra vez Salinas Pliego los está recuperando con sus argumentos, con sus subterfugios legales, ¿no? Entonces, a nosotros nos inquieta más ese asunto, porque decimos, bueno, toda esta inversión que están haciendo, todos estos vuelos, esos vuelos pueden ser simplemente de prospección minera, ¿sí? Actualmente las prospecciones mineras no se hacen con excavaciones, se hacen con vuelos, con equipos especiales para determinar dónde hay minerales que puedan explotar, ¿no? Entonces es altamente preocupante que suceda esto en nuestra sierra, y por eso fue que convocamos, porque no vamos a permitir esto. No podemos arruinar el futuro de las actuales generaciones y mucho menos el de las futuras generaciones. No podemos permitir que nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, etcétera, sufran lo que están sufriendo en el río Sonora. Y lo peor es que las autoridades, ni a nivel municipal, ni estatal, ni federal, han hecho nada en el río Sonora. Siguen con su problema. A la REA lo apapachan, le han dado más concesiones, más agua. Los sonorenses cada vez tienen menos agua, y la que tienen está contaminada en una buena parte, porque allí la minería es preponderante, y no podemos permitir que esto suceda aquí. ¿De acuerdo? No pasará. No pasará. No pasará. Permítame un momento, por favor. Sí, buenos días, Cristian Carlos, para leer el Independiente. Preguntarle precisamente, hace un momento platicamos con el compañero, ¿cuál es la justificación que han dado las autoridades para no reunirse, tanto estatales, las federales, como la CONAM, las Semarnat? Hace unos días veíamos una publicación donde la Profepa se había negado a reunirse con algunos clientes de ustedes, el gobierno estatal y el ayuntamiento, que es lo que les advierte, como yo decía, en campaña, pues siempre se han estado en contra de todo esto que tenía que ver con la minería. Nunca se supo que alguien era tratar de lograr para hacer una cabañita para un familiar, y ahora pues no hay consenso, estas reuniones. Yo le preguntaba la semana pasada si no hay un gente que pudiera venir y solicitar, exigir esa reunión, como lo hacía también en esta reunión, ellos ya lograron, bueno, por lo menos por el Principalmente es la opacidad de las autoridades. Esa es la única respuesta que han dado, opacidad. No responden, no dan nada de manera oficial, simplemente perdieron o hicieron perdedizos los oficios de solicitud de reunión. Y eso se llama opacidad. Y la opacidad es hermana de la corrupción. Entonces, como ya lo hemos comentado aquí, si tenemos nuestra Constitución, tratados internacionales, jurisprudencia, leyes, reglamentos, planes de manejo del área natural protegida y todos los programas, todo eso es suficiente para proteger nuestra Sierra de la Laguna, nuestra ANP. Pero si las autoridades se prestan a dar permisos que contravienen los derechos humanos, pues lo que tenemos que hacer es presionar a las autoridades como sociedad, no solamente el Frente Ciudadano, no solamente las organizaciones presentes en este momento, todos los ciudadanos que nos vamos a ver afectados por un proyecto megaminero en nuestra Sierra de la Laguna, tenemos que exigir a las autoridades de una u otra manera que den el espacio para las organizaciones y los expertos y que ya con esto blinden esta área natural protegida que en este momento está siendo vulnerada. Mire, la minería, señores, la minería fue aprobada en el PDU de La Paz de Baja California Sur. En Todos Santos están ahorita viendo lo del PDU. Sí. Agua.
En el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de aquí de La Paz, Baja California Sur, Milena Quiroga autorizó la minería a nivel industrial. Está autorizada. Está autorizada, Permíteme, es que levantó primero la... ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Diego Soto, corresponsal de Milenio. Quisiera ponerles en contexto, quizás entiendo que de acuerdo a algunos señalamientos, críticas y denuncias de piperos, civiles y también rancheros, han manifestado de una asociación que se llaman Acora. Respecto a esta asociación me gustaría conocer, porque el seudónimo o el sobrenombre o el adjetivo que le han dado es el Cártel del Agua. Al revisar el acta constitutiva, vemos que tienen a funcionarios infiltrados en OMSAPAS, en el ayuntamiento, con agua, y se han acaparado de obras, me refiero específicamente a la presa de la Buena Mujer, la de Novillo, y hay un conflicto de interés, pero lo que me gustaría conocer es si consideran que es puntual este seudónimo y si tienen alguna opinión respecto al Cártel del Agua, porque pues hablamos cuando es delincuencia organizada, no solamente tiene que ser narcotráfico, sino pueden ser algunas otras acciones. Entonces me gustaría conocer si tienen algún comentario puntual respecto a este adjetivo que se le ha dado, quizás de manera informal, y pues qué opinión les merece que estos funcionarios que forman parte de esta asociación como Acora, pues estén acaparando obras, recursos públicos y puestos de primer nivel. Gracias. Compañero, sobre esto no tenemos conocimiento, no hemos visto documentación ni nada que haga constar que está pasando eso, pero nos vamos a dar a la tarea también de investigar, porque pues acaparar el agua es algo muy grave. Pero directamente Julio Villarreal, así está pasando en Cabo San Lucas, Permíteme. Mira, cuando se formó esa asociación me invitaron a que me integrara. Aparentemente, pues los fines eran buenos, ¿no? Como experto en agua, acepté, pero cuando me di cuenta que no iban por donde yo pensaba que iban a ir, me hice a un lado, ¿sí? Y la verdad que sí, no nos parece apropiado que haya una serie de funcionarios que están dentro de Acora y que están ocupando puestos federales, municipales y estatales. Creemos que lo mínimo que tendrían que hacer es retirarse de la asociación, que por ejemplo algunos compañeros que estuvieron con nosotros en el frente y que fueron y que les dieron algún puesto, simplemente se retiraron, ¿no? Porque sí, los invitamos a que se retiraran para no causar ningún problema de ese tipo, ¿no? Que entonces los de Acora es lo que deberían de hacer. Todos esos funcionarios retirarse. ¿Cómo? ¿Habría conflicto de intereses ahí en ese sentido? ¿Cómo? ¿De pertenecer a Acora y ser funcionario? Yo creo que sí, ¿no? El papá de la presidenta, su esposo, el director Mario Galvez, el director de Conagua. De Conagua, Tengo sí. el acta constitutiva. Sí, exacto. Nada más que ahorita estoy en La Paz. Buenos días. Yo les quisiera hacer una pregunta. Yo les quisiera hacer una pregunta. ¿Ustedes ya se acercaron al Partido Verde? ¿Cómo para qué? Pues, ¿cómo para qué? No tenemos esas malas costumbres, ¿sí? De acercarnos con ningún partido. Es que, ¿cómo es posible que el Partido Verde no esté aquí? ¿Cómo es posible que no esté haciendo su trabajo? El Partido Verde se supone que se fundó para defender el agua, para defender la vida, para prohibir la minería. No simulación. Ah. No simulación. No, nosotros no nos dirigimos a partidos, nos dirigimos a autoridades, que son las encargadas de hacer que se acaten las leyes y reglamentos. Entonces, a los partidos no nos vamos a dirigir. Ok, muchas gracias. Entonces, nada más eso, quería dejar claro que el Partido Verde no está haciendo su trabajo. No Nunca está, lo ha hecho. Sabemos. ¿Dónde está el Partido Verde? Es un partido de simulación Claro. que ha apoyado muchos proyectos tóxicos, así que ni un solo voto al verde. Exactamente. A ninguno, Al verde. A cualquier autoridad que no cumpla. No, ya me manifiestan aquí en el Congreso del Estado y tienen la reunión con los diputados. El diputado por el Verde, el diputado Hundes, se pronuncia y niega que el Partido Verde esté relacionado, que inclusive el Niño Verde haya visitado la Sierra de la Laguna.
siendo hace unos minutos una chica nos había declarado que ella misma lo había recibido. ¿Qué opinión pues les merece, aunado a lo que el joven pues, le estaba comentando? ¿A qué hora se va a personar el gobernador? Como cuando iban los plantones. ¿A qué va a aparecer el gobernador? ¡No lo vemos por aquí! ¡Gobernador! ¿Dónde estás? ¡Gobernador! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Fuimos muchos los que te apoyamos y no hiciste nada. Ya te vas con los bolsillos llenos. Para dar respuesta. Gobernador, ven aquí. Gobernador, ¿dónde estás? Gobernador, ¿dónde estás? Gobernador, ¿dónde estás? Bueno, para dar respuesta a la compañera periodista, es obvio que él tiene que defender su partido porque es el que lo puso ahí con un puesto, ¿no? Pero si ya hay suficiente evidencia, pues también vale la pena retractarse, ¿no? Y decir, ¿saben qué? A mí me dijeron que no había ido el Niño Verde, pero resulta que sí es. Y pues no puede haber alguien más relacionado con el Partido Verde que su presidente, ¿no? Del Partido Verde. La directora nacional de la CONAN con Peña Nieto es la presidenta de Pronatura en la zona norte. La que es la directora nacional de la CONAN con Enrique Peña Nieto es la presidenta de Pronatura. Tiene protegido el 80% de las áreas de allá de la zona norte. Le tienen la pata en el pescuezo a los pescadores, por ejemplo a los pescadores. Ahorita están promoviendo supuestamente. Fíjense, les voy a poner el ejemplo lo que es San Felipe, la zona norte, con lo que está pasando en Baja California Sur. Tenemos contacto hasta la zona norte. Entonces, aquí están promoviendo una feria del camarón. Fíjense, va a haber una feria del camarón el 1 de octubre, el 31 de octubre, el 1 de noviembre en San Felipe. Lo promueve Jorge Valenzuela. Jorge Valenzuela es la pareja sentimental de Valeria Tons. Valeria Tons es la directora de la CONAN de México. Entonces, ¿quién tiene agarrado entonces México, Baja California, Sur, Golfo de California, si no es el Partido Verde Ecologista, señores? Otra pregunta de los reporteros. Gracias, Guadalupe. Hola, yo de nuevo. Otra duda, que nos pudiera comentar si ya hay denuncias formales por pues estos hechos que están registrando, ¿no? El tema del helicóptero, por ahí también la CONAM señalaba que hay un espacio específico en la zona de la Sierra de la Laguna donde llegan helicópteros, donde llegan estas aeronaves porque no solamente van en temas turísticos, sino por algunas emergencias, ya sea pues algún rescate o tema de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces me gustaría que nos comentaran pues cómo hacerlo, insisto, la parte legal, ¿no? Porque pues hay muchas denuncias o se dice, ¿no? Pero cómo podemos también constatar, porque estamos muy alejados a la Sierra de la Laguna y pues a nosotros como medios de comunicación también se nos es muy difícil poder acceder y pues desde luego escuchar todas las partes, pero la autoridad al menos nos destaca esto, ¿no? Entonces sí me gustaría esto, o ustedes qué recomiendan, a qué instancias llevarlas a la parte legal para nosotros también constatar, ¿no? que está ocurriendo este hecho. Gracias. Que no lo dudo, ¿no? Bueno, un punto muy importante son los rancheros sudcalifornianos, que precisamente son los que empezaron a avisar y a notificar de estos vuelos, que no eran vuelos de emergencia, porque una situación es la CFE o vuelos precisamente Cruz Roja, etcétera, pero estos son de excepción. Ya vuelos con otros fines turísticos y de otra índole, esos son los que ya no deberían estar permitidos precisamente por lo que explicamos, porque causan afectaciones en una área natural protegida. Aquí se supone que la autoridad correspondiente es la Profepa, pero volvemos a lo mismo, hay una opacidad en las instituciones que deberían estar cuidando y protegiendo a nuestra Sierra La Laguna, y por eso es que la ciudadanía tenemos que exigirle a las autoridades que reciban todas las denuncias y que les den seguimiento. Y nosotros como denunciantes tenemos que exigir el seguimiento a cada denuncia para que no se pierdan, para que no queden en el olvido, que es lo que pasa. Aunado a esto hay una página web donde se pueden precisamente observar los vuelos, las autorizaciones de vuelos.
Bueno, para ahondar respecto a la pregunta, cualquier persona puede presentar su denuncia en la Profepa. Nosotros como Frente nos estamos haciendo de más pruebas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia para poder tomar acciones legales en cuanto a esto, pero cualquier persona puede presentar una denuncia en la Profepa. No tiene que ser la persona que específicamente le constó ver el helicóptero. Hasta una persona diciendo, yo vi esto en el Facebook, puedes presentar tu denuncia en la Profepa. Hay 3 maneras de presentar la denuncia en la Profepa. Lo puedes hacer de manera completamente anónima, que no se recomienda porque no te van a notificar nada. La otra sería hacerlo de forma anónima para, digamos, a quien estás denunciando, que en este caso, aunque tenemos una idea, no sabemos exactamente quién es, pero ahí dejas tus datos para que se te notifique qué pasó con tu denuncia. Y la otra es completamente abierta. La denuncia puede ser presencial, puede ser en línea, puede ser mediante un escrito. Del Golfo, Noticias del Golfo. Saúl Aguilar, de Noticias del Golfo. Esta pregunta para el ingeniero Juan Ángel Trasviña. Lo que me gustaría saber es, ¿realmente no hay suficiente agua para atender a la ciudadanía? ¿Es la falta de distribución adecuada? ¿Es el hecho de que quien controla el agua lo controla todo? ¿Es el hecho de que se utilice de forma política, ¿sí?, la cuestión de la falta de equidad del agua del pueblo? Eso me gustaría que nos comentara, ingeniero, por favor. Desgraciadamente aquí hay una mezcla de ineptitud, corrupción, ¿sí? ¿Por qué? Para empezar, el anterior director de UNZAPA reconoció que aquí en La Paz las pérdidas en las redes ya eran del 51%. O sea, de cada 1000 litros, 510 litros se pierden en la red. Algo totalmente absurdo, ¿sí? Y luego se ponen a hablar de, no, pues es que hay que instalar desalinizadoras. La opción más cara, pero obviamente la que deja mejores ganancias a los funcionarios, ¿no? La verdad que la mejor opción es reparar esas redes, disminuir lo máximo que se pueda esas pérdidas. No aspiramos que sea al 0%, pero hombre, si por ejemplo disminuimos las pérdidas al 20%, ya estaríamos obteniendo 31% de agua más, o sea, 310 litros por segundo más para nuestra ciudad, que sería suficiente para lo que pretenden. O sea, han propuesto una desalinizadora de 250 litros por segundo y resulta que si reparamos redes podemos obtener mucho más de esos 250 litros por segundo y con un costo muchísimo menor. Es más, yo les hablé a esa gente de que existen tecnologías para reparar redes sin necesidad de levantar pavimentos, que ya se está haciendo en Europa, se está aplicando esa tecnología en Europa, en Japón, ¿sí? Pero no les interesa. Como dices tú, quizás es una manera de controlar a la gente también, ¿no? Es decir, te estoy haciendo el favor de darte agua, ¿sí? O el negocio de las pipas también, ¿no? O sea, todo esto, pues, volvemos a corrupción combinada con ineptitud. Es el gran problema. Realmente, la desalinización debe ser siempre la última opción y ese es el planteamiento que nosotros hemos hecho. El primero es reparar redes, de eso no hay duda. El segundo es construir gaviones y presas en todos nuestros arroyos para retener el agua, la poca agua que nos cae. De hecho, somos el estado con el menor índice de precipitación pluvial en todo el país. ¿Sí? Entonces, esa agua la tenemos que aprovechar al máximo. Y la tercera es el reciclaje total. Ojo, cuando hablo de reciclaje total me refiero a potabilizar el agua residual. Para decir, ¡ay, qué asco! Espérame, no, un momento. Para empezar, quienes hemos vivido en otras ciudades que reciben el agua de sus ríos, que alimentan del agua de los ríos a las ciudades, ya no las hemos tomado muchos años, ¿sí? Muchas veces, o si vamos de visita. Y lo peor es que esas aguas son aguas sin tratar, prácticamente, y nos las estamos tomando, ¿sí? Se estima, por ejemplo, que quienes viven en el delta del río Mississippi están bebiendo el agua que ya pasó por 8 personas antes. Nada más para que se den una idea, ¿no?
Ahora bien, ya en 10 estados de la Unión Americana existen condados que están reciclando al 100% sus aguas residuales. El que tenemos aquí más cercano es el del condado de Orange, en California, que está reciclando más de 4,000 litros por segundo, o sea, 4 veces más que el agua que se consume aquí en La Paz. La recicla con un tratamiento avanzado, ¿sí? Que el agua prácticamente casi es agua destilada. O sea, tú ves los análisis y la calidad del agua es excelente. E inclusive hay que remineralizarla, porque le hace falta minerales a esa agua, ¿sí? Pero le quitan todo. O sea, no hay problemas con coliformes fecales, con bacterias, con virus, con contaminantes. Y el costo de hacerlo es muchísimo menor que el costo de una desalinización. Y la vida útil de esas plantas es muchísimo más larga, porque no están tratando agua salada. Las desalinizadoras tienen una vida útil de 10 años y el costo de inversión es altísimo. Entonces, como negocio es muy bueno, pero para la población es lo pésimo. Lo peor que se puede hacer es eso, porque no solo es el alto costo económico, sino el alto costo ambiental, dado que las almueras que descargan contienen una alta concentración de los químicos que se usan para la limpieza de las membranas y de los equipos en general. Entonces, eso es un impacto tremendo para la biota marina. Y afectar a la biota marina implica toda una consecuencia ambiental y económica, ¿no? Yo recuerdo, ingeniero, que usted presentó esa iniciativa al Congreso del Estado. Sí. Sí, lo cual fue ignorado, ¿no? Esa Así iniciativa es. Positiva, ¿no? Sí. ¿En qué tiempo fue esa? En el 2019 se aprobó, cuando menos, que se reciclara, hacer obligatorio a hoteleros y desarrolladores que todo nuevo desarrollo y que los hoteles existentes y los nuevos reciclaran, o sea, dieran tratamiento avanzado a sus aguas residuales para reciclarla, no solo para áreas verdes, sino también para los inodoros, para los sanitarios, porque más o menos el 40% del agua se usa para los inodoros. Entonces, en Japón tienen 45 años haciendo esto. Desde 1980 implementaron el reciclaje obligatorio a los inodoros. O sea, toda construcción nueva, todo hotel, toda escuela, todo hospital, etcétera, tiene que mandar aguas tratadas a sus sanitarios, a sus WCs, ¿sí? Y logramos que se aprobara, pero llegaron los hoteleros y los desarrolladores con el gobernador de ese tiempo, Carlos Mendoza, y no la publicó, y al no publicarla no se hace ley. Ahora, cuando entró el actual gobernador, se le solicitó que la publicara, ¿sí? El argumento que nos dio fue así muy interesante: hay que tomar en cuenta también a las minorías. O sea, como los hoteleros y los desarrolladores son una minoría, hay que respetar a la minoría también. Ese fue su fabuloso argumento. Y no ha hecho nada, no lo ha publicado. La Constitución es primeramente el uso doméstico, ¿no? Claro, así es. Pero bueno. Sí, compañero. Hace unos años platicábamos sobre la importancia de la promoción de las zonas de guarda. Por ahí cuando se lo paso. Mencionaban, ¿no?, la importancia de la aprobación de las zonas de salvaguarda para protección de espacios como la Sierra de la Laguna. Esto ya fue hace unos años, incluso hicieron exhortos al gobernador para que pues hiciera, ¿no?, el decreto necesario para que esto entrara en vigor. ¿Qué pasa con ese tema? ¿Ya es letra muerta? Lo mismo, se han hecho pentontos el anterior y el actual. Y quedó ya ahí el tema, o sea, es un asunto que ya no puede resolverse. Se les ha planteado a los actuales diputados, pero también sirve para lo mismo. ¿Tendrían que volver a reformar o...? No, es que se publique, es que ya es un acuerdo. Sí, ya sería un asunto en la cancha del Ejecutivo únicamente. Y preguntarle una actualización sobre qué ha pasado con el POEL, ¿no?, en el Ayuntamiento de La Paz. Esa es otra historia. El POEL tenemos años peleando para que se apruebe por fin, ¿sí? Los anteriores presidentes municipales se hicieron pentontos. La actual, durante 2 años, no nos recibió. Tuvimos que hacerle una manifestación para que por fin nos recibiera. Y, bueno, va a marchas forzadas, pero muy lento.
buscan argumentos para ir retrasando, porque saben que con el POEL muchos de los proyectos que se han aprobado no se aprobarían. Entonces, pues no les conviene para sus intereses personales, ¿no? El negocio es el negocio y la población, pues, que se quede en espera, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, le han dado preponderancia a los intereses empresariales más que a los intereses de la población. Como dijo el actual gobernador, hay que tomar en cuenta y respetar a las minorías. ¿Sí? Del ayuntamiento estamos... Mira, la última reunión que tuvimos para el POEL la semana pasada fue que nos llegaron con un nuevo convenio. Querían que aprobáramos en esa reunión un convenio que no conocíamos, pero un nuevo convenio con la Semarnat. Dijimos, momento, espérate, primero necesitamos conocer el documento, leerlo, analizarlo y saber si está para que lo aprobemos o proponer modificaciones. Pero todo no son más que estrategias de ir retrasando el POEL todo lo que se pueda, porque saben bien que con el POEL, como en el POEL están trabajando expertos de diversas áreas de manera gratuita, o sea, lo estamos haciendo de manera gratuita por conciencia social, no por dinero. Entonces está haciéndose bien, como debe ser. No les conviene, porque para los PDUs trajeron empresas chilangas que no conocían Baja California Sur ni por equivocación, e hicieron los PDUs a modo, con cuestiones tan absurdas que las ves y dices, oye, de plano esta gente no tiene ni idea de lo que estaba haciendo, ¿no? Pero claro, muy conveniente para los intereses empresariales y de los desarrollistas, ¿no? Ese es el gran problema, que tanto los anteriores presidentes municipales como el actual le dan preponderancia al desarrollismo, a costa de lo que sea. Ese es el problema. ¿Qué es la última? Sí. Solamente me gustaría conocer la postura del Frente Ciudadano respecto a la potabilizadora La Buena Mujer, ¿no? El 2 de septiembre cumple un año, es un elefante en blanco, ¿no? Claramente, pero que nos comentara su postura. Hace unos días, pues, anunciaron como este seguimiento que se le está dando a la creación de una nueva presa en Novillo, ¿no? Pero, pues, tenemos ya la presa de La Buena Mujer y la promesa de la potabilizadora que no ha funcionado, ¿no? Entonces, la postura del Frente respecto a ese tema, tanto de esto y como la construcción del Novillo, si realmente lo ven viable. Gracias. Mira, lo de la presa de La Buena Mujer es un error garrafal. ¿Qué sucede? Contratan empresas que no tienen ni idea de lo que están haciendo, pero el reparto debe estar muy bueno, ¿no? ¿Sí? Así de sencillo. O sea, contratan empresas que desconocen el tema, pero pues son sus cuates, sus compadres, sus recomendados, sus ahijados, etcétera, ¿no? Ese es el gran problema. O sea, volvemos a lo mismo, corrupción combinada con ineptitud. Y lo de la presa, aparentemente es una buena opción para que se nos recarguen más los acuíferos. Pero habría que conocer bien los estudios para saberlo, ¿no? ¿Ok? Bien, quiero hacer, compañeros y compañeras, un comentario. Está claro aquí que hay malas intenciones, que hay una intención de privatizar, de hacer obras en la Sierra de la Laguna, retomando el tema de la sierra. El Niño Verde yo creo que invirtió para eso y no se van a quedar con las manos cruzadas. No, pero nosotros tampoco. Nosotros tampoco. Y ese es un llamado. Y los medios tampoco, y por ese eso es están un llamado, aquí. compañeros, a todos los ciudadanos de Baja California Sur, a defender a la Sierra de la Laguna, que es nuestro principal tinaco abastecedor de agua, como se dijo aquí. Si bien es cierto que López Obrador, siendo presidente de la República, ¿sí?, dijo que no iba a la mina, y no fue la mina, pero fue un compromiso político, compañeros y compañeras. Eso ya lo veíamos venir, que necesitábamos blindar el tema de la Sierra de la Laguna. No se hizo. Los legisladores anteriores y los presentes se hicieron de oídos sordos. Ahí es donde debe de estar la pelota
el balón ahorita en los legisladores. Tenemos senadores, tenemos senadoras, tenemos diputados federales, tenemos diputados locales y bien, gracias. Y eso no se ha tocado aquí, o se ha tocado muy de lado y se hacen los oxisos. Entonces, yo creo que la autoridad a la que se refiere ni siquiera es opacidad, es complicidad, compañeros y compañeras, con los empresarios, con los inversionistas. ¿Qué les importa a ellos venir a destruir cuando ni siquiera son de aquí? ¿Y qué le importa a los funcionarios cuando por unas migajas se dejan llevar por esos inversionistas? Vamos defendiendo la sierra, pero vamos haciendo un llamado a Baja California Sur, a Los Cabos, a San Bartolo, a San Antonio, a La Ribera, a todas las comunidades cercanas, para que de una vez por todas se blinde nuestra Sierra de la Laguna y no se permita lo que se está pretendiendo hacer. Gracias, compañero. Gracias. Antes de concluir con esta conferencia de prensa, es fundamental, es indispensable en cualquier sociedad democrática contar con el respaldo de los medios masivos de información, contar con el cuestionamiento de todo lo que se ha puesto sobre la mesa, porque esta agua es el agua de toda la población, no importa dónde estamos, incluso de esos que están traicionando, de esos que están violentando el marco normativo de nuestro país y de nuestro estado. Y en ese sentido es un llamado serio, contundente, y solicitamos su compromiso a los medios masivos de información a convocar a las autoridades a que rindan cuentas. Son sujetos obligados, tienen que responder de todas estas anomalías que se han denunciado año tras año, no importa el color, pero en este momento esta administración ha sido cínica. Profundamente tenemos una grave carencia de agua, y es por demás, compañeras y compañeros de los medios de información, que si ustedes no convocan y no exigen a esta rendición de cuentas públicamente, también van a ser parte de lo que no quieren, porque si algo ha distinguido a Baja California Sur ha sido el compromiso de su ciudadanía, pero también de los medios, y gracias a ustedes, por eso el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida y todas las otras organizaciones que también están aquí presentes han salido avante. Sin ustedes, sin su compromiso, no va a ser posible, así que contamos con ello. Gracias. Bueno, hola. Buenas tardes a todos. No sé si sería buenos días todavía. Mi nombre es Eloísa Lara, represento al colectivo de pescadores de Baja California Sur. Pues yo quiero agregar nada más que estoy muy contenta de que todos estemos aquí, que estemos haciendo conciencia de la importancia de lo que es la Sierra de la Laguna, que es pues un pulmón para Baja California Sur. Sin agua pues no hay vida, y eso nos queda claro a los que estamos aquí reunidos el día de hoy. Yo solo quiero mandarle un mensaje al Verde, a los políticos, que pues aquí trajimos esta piñatita simbólica, y todo aquel que se atreva a subir a la Sierra de la Laguna a tomar lo que nos pertenece a Baja California Sur, yo soy el pueblo y esto les va a pasar. Esto es un mensaje para el Verde y para todos ustedes políticos que no nos han querido representar. Entonces yo este mensaje les envío desde aquí como una ciudadana, y como muchos que ustedes que me escuchan y saben que estamos aquí defendiendo algo por lo que ustedes hoy, yo sé que muchos amigos míos no pudieron venir por su trabajo, por el horario, por todo, pero están ahí a través de las redes sociales apoyando. Compartan lo que vean en los medios, ayúdenos a través de las redes sociales, pasen el mensaje a sus familias, a sus hijos, sobre todo en las escuelas. Nos falta socializar esto con nuestros niños, empezar a platicar con nuestros hijos y saber que esto es lo importante, esto es lo que tenemos que defender día con día, nuestra agua, porque representa nuestra vida, y Baja California Sur. Gracias. Bueno, a ver, Elizabeth, vente. Gracias. Buenas tardes, buenos días a todos. Mi nombre es Elizabeth Álvarez Rosas
y vivo en San Dionisio, dentro del área natural protegida, reserva de la biosfera Sierra de la Laguna. Y pues este día viajé en camión con mi hijo para estar aquí presente apoyándoles a todos. Les agradezco porque están en lucha, porque la patria es primero y pues la patria no se vende y Sierra de la Laguna tampoco. Entonces creo que es un derecho y una obligación que tenemos como ciudadanos defender el patrimonio, este patrimonio que, si bien es cierto, hay propiedades privadas adentro, pero creo que si se venden, creo que la nación debe de respetar eso, de que sea patrimonio de la nación y no de gente extranjera, de particulares. No se vale que jueguen con lo más puro que es este oro blanco que es el agua de Sierra de la Laguna, porque ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Braulio Emanuel está aquí y es mi hijo, y pues estamos aquí en pie de lucha de esta defensa que no es de ahorita, ni es de muchos años de lucha, que viene un desplazamiento fuerte, que vienen inversionistas y que quieren despojarnos y que también quieren sacarnos de donde nosotros vivimos y que le apostamos al rancho, a la sierra, a la agricultura, a la ganadería, y que estamos incursionando sí en la prestación de servicios ecoturísticos, pero que estamos buscando eso de que se nos respete nuestra identidad, nuestra historia, nuestra cultura y nuestra tradición. Y eso lo vamos a seguir defendiendo día con día. Enhorabuena y ánimo, ánimo, porque Baja California Sur es fuerza. Gracias. Isabel, vente. Ahora Isabel García de Todos Santos. Estoy muy emocionada. Me late mucho el corazón. Pues bueno, yo vengo representando a un grupo de mujeres de Todos Santos, las guardianas. Estuvimos ahí frente a la defensa del oasis, que todavía seguimos resistiendo en rezos. Y este mensaje es para las mujeres y los hombres medicina que están en Baja California Sur, a que se unan a nuestro rezo, porque esta guerra es espiritual. Como me dijo un abuelo, no vamos a ganar ninguna guerra con miedo. Así que gente, palomilla, plebes, necesitamos salir para la sierra. No podemos permitir que nos quiten el agua. Es un mensaje de SOS. Despierten, plebes, despierten. Gracias, Isabel. Aquí tenemos al profesor Bonilla, ¿verdad? Sí, bueno. En primer término quiero felicitar a toda la prensa aquí presente por la difusión que se ha dado y se tiene que seguir dando, porque este es un problema de carácter estatal, por no decir peninsular. También reconocer el esfuerzo que hacen los compañeros que tienen en sus manos la organización del Frente Ciudadano. Ellos son los expertos, los empapados del tema, y estamos aquí gracias a la organización de este equipo. Pero quiero dejar en esta reunión una propuesta por la importancia del tema. El problema no es de La Paz, Baja California Sur, no es del municipio de La Paz. El problema es de toda la Baja California Sur, y hay luchas ejemplares como la que están dando los todosanteños en la defensa de su patrimonio. La Sierra de la Laguna es el tinaco que surte de agua a Los Cabos y a La Paz, pero hay represos que no dejaron de construirse para nutrir de agua las rutas pues que se dan en las lluvias de cada temporada, y esa agua se desperdicia yendo al mar. Por la importancia del tema, yo quiero dejar en manos de los convocantes a esta reunión, por la importancia de la información. Necesitamos tener una reunión periódica, ordinaria, cada semana, cada mes, en este mismo espacio, porque aquí está el cerebro de todos los órganos que operan en contra de los intereses del pueblo. Aquí, en este lugar, debe ser la reunión en donde haya espacios para todas las trincheras, para todos los protagonistas, para todos los comprometidos en la defensa de los espacios públicos en las playas, los recursos naturales como el agua. No estamos en contra del desarrollo, estamos en contra del megadesarrollismo que atenta
robarle el agua al pueblo y nutrir los drenajes que van a contaminar la Bahía de La Paz. Por esa razón, a reserva de que se valore, que quede la propuesta, una reunión mensual en este espacio, que se busque el mejor día y la mejor hora para que todos estén aquí presentes, nutriéndose de información necesaria que nos lleve a las mejores acciones, porque esta historia continuará, lamentablemente. Muchas gracias. Miren, compañeros, nosotros como mujeres que nos reunimos también, ahorita estamos pasando una situación difícil como activistas subcalifornianas. Somos agredidas continuamente por hombres como Guadalupe Crespo, que es activista también, y le reconocemos su trabajo como activista, pero siempre viene a agandallar las luchas de los demás y agredirnos a las mujeres. No, ya basta de que este tipo de personas quieran hasta golpear a las mujeres nada más porque creen que tienen la última palabra. Entonces, no. Usted deje de gritarle a las mujeres. Convocamos a una conferencia de prensa. No grite. Compañeras y compañeros, a los medios de comunicación les agradecemos la asistencia, porque es muy importante la difusión de lo que está sucediendo, es gravísimo, así que agradecemos su asistencia en esta conferencia de prensa. ¿Quieren hablar alguien más? El país que ha detenido a las mineras por tantos años. Cuando hemos asistido a las reuniones nacionales e internacionales, lo primero, y por cierto, pagadas de nuestro bolsillo, no por la Walton ni por nadie, porque nosotros no recibimos dinero ni de la Walton, ni del BID, ni de ICF, ni de nadie, a diferencia de muchas ONGs que sí lo hacen. Nosotros somos totalmente independientes. Entonces, cuando viajamos con recursos propios. Y hemos ido a reuniones nacionales e internacionales y nos reconocen como el único lugar que ha impedido la entrada de las mineras durante todos estos años, y lo vamos a seguir haciendo. Y quiero que la gente joven le continúe a esto, ¿sí? Porque si no entra gente joven y se fundamenta nada más en los de nuestra generación, cuidado, ¿no? Porque ya en Argentina ya pasó con una provincia donde se confiaron porque las habían detenido las mineras. Se confiaron, las mineras se encargaron de ir comprando gente, comprando funcionarios, y cuando menos se lo esperaban les llegó una mina. Y eso no podemos permitirlo aquí, porque si lo permitimos, el futuro de los nuestros está perdido. Tal como le pasa a la pobre gente de Río Sonora, como ya lo comenté, ¿no? Pues muchas gracias. ¿Alguna fecha o alguna tentativa para esta reunión? Pues cada mes, ¿no? Si lo hicimos el 21 de agosto, pues que es el 21 de septiembre, tentativamente. Vamos a checar exactamente en qué día cae, ¿no? Muchas gracias, ingeniero, por la lucha de todos ustedes, por todos nosotros. Por todos nosotros, ¿no? Porque realmente la movilización ha sido una movilización ciudadana. O sea, no nada más, digamos que nosotros nos hemos encargado de encabezar de alguna manera, pero ha sido a que la movilización ciudadana, que se han reunido decenas de miles de firmas, y recuerden que hicimos un plantón en el municipio de 37 días y uno aquí de una semana, pero logramos muchas cosas y lo vamos a seguir logrando, pero necesitamos el apoyo de todos, de toda la ciudadanía y de todos los medios. Esto que sería, no se deje comprar, por favor. Esto sería un despertar a la conciencia social, al futuro de las familias subcalifornianas, ¿no? Es un llamado a toda la ciudadanía de Baja California Sur, los originarios y los adoptivos, que afortunadamente llega gente de otros lugares que también traen buena conciencia. Ojo, algunos sí llegan con una conciencia muy echada a perder y la continúan, desgraciadamente. Y hay que comentar un dato que no comenté. La Presidencia de la República envió como consultor a la CONAM el que era presidente
de Cántaro Azul, organización financiada por la Walton, por el BID y por otras. Ojo, no duden que quieran sustituir a Benito Bermúdez, que con todos sus defectos siempre ha jalado con la ciudadanía, de una u otra manera. Pero si ponen a este impuesto por la Walton y compañía, cuidado, ¿no? Desgraciadamente la Walton y todas estas organizaciones se han encargado de ir metiendo gente aquí en el municipio, aquí en el estado, en el Congreso, en todos lados. Ojo, Walton y BID están muy relacionados. BID es la principal institución que ha apoyado la minería en toda América Latina y es muy preocupante, ¿no? Entonces lo que están intentando en la Sierra de la Laguna, desde nuestra óptica, es eso: implementar los megaproyectos mineros. Lo de la casita para su papi es puro cuento, ¿no? O sea, invertir 300 millones de pesos en la compra de terreno para hacer una casita, no suena lógico. Qué importante, ingeniero, que ustedes como asociaciones y en defensa del agua y en contra de la minera tóxica puedan informarnos, documentarnos a los medios de comunicación para poder respaldar, ¿sí?, lo que se comenta, para que el pueblo pueda despertar y se dé cuenta de lo que realmente sucede y que esté en peligro la vida de las personas, ¿no? Así es, ya hay que poner conciencia de eso, ¿no? Correcto. Vamos a esperar esa información. Agradecemos la presencia de los medios. Muy bien, gracias. Una buena amiga, una regidora de Los Cabos, y me informaba ella que esto mismo hizo el Niño Verde en Cancún. Compró en área natural protegida, dijo que no iba a construir todo eso y acabó construyendo. Lo que está ocurriendo en Sierra de la Laguna ya ocurrió en Cancún. El Niño Verde compró en un área natural protegida, diciendo que no iban a cambiar el manejo, nada, y acabó construyendo ahí. O sea, es patrón. Lo que estamos viendo es un patrón, ¿ok? Eso era todo. Gracias. Pues gracias. Miren, para quienes no escucharon, pongan atención. Aquí el compañero nos dice que ya hay evidencias de que el Niño Verde compró en un área natural protegida en Cancún y violó todos los reglamentos, todo lo que está, y le valió. Entonces, eso es lo que debe pretender acá también, pero no lo vamos a dejar. Que quede claro que no. Y esperamos que dentro de un mes que hagamos la siguiente reunión aquí, si no es que tenemos que hacer antes una reunión extraordinaria, pues que vengan todos ustedes. Agua de mi abuelo y agüita de mi abuela, agua de mi abuelo y agüita de mi abuela, agua de los ríos, agua de los lagos, agua de los mares y agua de los océanos, agua de los ríos, agua de los lagos, agua de los mares y agua de los océanos, limpia mi cuerpo, sana mi alma, corre por mis venas y fluye
¡Dale!